2024 está siendo un año muy bueno para las bolsas. Muchos de los principales índices del mundo han alcanzado máximos históricos en las últimas semanas. Por ello, he decidido hacer este vídeo en el que vamos a repasar cuál es la situación actual del mercado, vamos a ver las valoraciones de diferentes índices, tanto de Estados Unidos como de Europa. Vamos a ver también cuáles son los sectores que mejor lo están haciendo durante este año y en la parte final del vídeo veremos información estadística interesante que invita a ser optimistas. De hecho, os traigo datos de lo que suele suceder en el mes de abril, que os adelanto que históricamente suele ser uno de los mejores meses en bolsa. Bueno, empezamos echando un ojo a cómo está yendo durante este año el mercado americano. Acabamos de cerrar el primer trimestre de 2024 y el S&P 500 ha tenido una subida del 10,79%. Por su parte tenemos el Nasdaq 100, que hasta ahora iba liderando las subidas, pero en las últimas semanas ha estado un poco más parado que el S&P 500, porque la tecnología en las últimas semanas está teniendo un comportamiento un poco peor al de otros sectores que se han ido incorporando poco a poco a las subidas. Entonces en el Nasdaq 100 la subida en lo que vamos de año es del 10,34%, un poquito menos que en lo que sería el S&P 500. Bueno, ¿qué tal está yendo el rendimiento por sectores? La mayoría de sectores, excepto el del real estate, han estado subiendo en lo que vamos de año. Y bueno, las caídas en el real estate pues tampoco es que sean muy grandes. Sí hay algunas empresas de este sector que quizás hayan corregido un poco más, pero en lo que sería como sector en conjunto las caídas son del 1,32%. Todos los demás sectores aquí podéis ver que están en verde. Los más fuertes son energía, servicios de comunicación, el sector financiero que también está bastante fuerte y el sector industrial. Aquí podéis ver las subidas que tiene cada uno de estos sectores. Tenemos la parte de la tecnología que, como veis, sube un 8,2% en el año. Ya no está entre los tres sectores más fuertes. Pero eso sí, cabe mencionar que la tecnología tuvo un año 2023 increíble. Entonces es normal que algunos sectores que quizás se estaban quedando más rezagados y que se encontraban a valoraciones más bajas, como hemos venido comentando en los últimos meses, pues se vayan incorporando a las subidas. Eso es un poco lo que estamos empezando a ver. Bueno, también quiero hacer un pequeño comentario sobre las grandes empresas tecnológicas. Recientemente hice un vídeo actualizando la situación de cada una de estas empresas, que os dejaré por aquí abajo por si todavía no lo habéis visto, pero bueno, básicamente en la mayoría de ellas el comportamiento sigue siendo bastante bueno lo que vamos de año, sobre todo pues destaca las subidas de Nvidia, que es completamente impresionante, sube este año un 82% después de un 2023 buenísimo. Tenemos Meta que sube un 37%, Netflix también lo está haciendo bien y Amazon con subidas del 19%. El resto de empresas más o menos están algunas de ellas subiendo como el mercado, como por ejemplo Microsoft que sube un 12%, el S&P 500 hemos visto que sube un 10%, y tenemos también Google que sube un poquito menos que el mercado, en este caso un 8%. Y luego sí que tenemos dos de estas 8 grandes empresas que han tenido caídas, como son Apple, que cae un 11%, y Tesla, que no está evidentemente en su mejor año, que cae un 29%. Entonces esa es un poco la situación de estas grandes empresas, que por cierto tienen actualmente un peso en lo que sería el S&P 500 del 28,4%. Aquí lo podéis ver en rojo. Tienen un peso bastante importante y esto os lo cuento más que nada porque después vamos a ver la valoración del índice excluyendo estas grandes empresas que, como os podéis imaginar, pues inflan un poquito el PER. La valoración media del S&P 500 por PER forward, es decir, con el PER estimado cogiendo los beneficios de los 12 próximos meses, sería de unas 21 veces PER. Aquí podéis ver la media histórica, lo que suele cotizar la bolsa de Estados Unidos. La media de los 30 últimos años es de unas 16,62 veces. Aparentemente podría parecer que estamos en niveles de valoración muy altos, puesto que el mercado cotiza con una prima considerable. Podríamos mirar, por ejemplo, también que la dividend yield pues es más baja, lo cual indicaría que las valoraciones evidentemente son más altas, pero yo creo que esto hay que ajustarlo porque tenemos esta parte del mercado que cotiza más cara, que son las grandes empresas tecnológicas, que tienen un PER medio de unas 29 veces. Y ya hemos visto antes que en el conjunto del S&P 500 pues estas empresas pesan alrededor del 30% del índice, entonces esto inevitablemente pues infla las valoraciones. Y como os había dicho antes, el resto de sectores que no son la tecnología pues están ahora incorporándose a las subidas en las últimas semanas, en las que hemos visto un mejor comportamiento del resto de sectores que de la tecnología. Bueno, aquí tenemos no solamente la valoración de esas 8 megacaps, que la podéis ver en rojo, sino también
lo que sería el S&P 500 excluyendo estas empresas, y veis que la valoración sería de 18,7 veces. Lo podéis ver en verde y podéis ver cómo ha cotizado históricamente el S&P 500 excluyendo estas empresas. Entonces, si cogemos este dato, pues la valoración, a pesar de las subidas y de que estamos en máximos históricos, más o menos sí que podría encajar un poco más con lo que es la media de valoración del mercado. Quizás podríamos estar un poco por encima, pero bueno, igualmente no parecen niveles de burbuja. Aquí podéis ver en verde, pues, cómo ha venido cotizando en los últimos años. Y bueno, para tener una mejor imagen de lo que es la valoración actual del mercado, pues también me ha parecido interesante incorporar este gráfico en el que vemos lo que sería el S&P 500 equiponderado. Esto quiere decir que todas las empresas se asignarían en este índice con un peso similar. No que, por ejemplo, Microsoft tenga un peso mayor porque capitaliza más, sino que aquí todas las empresas tendrían dentro del índice el mismo peso. Entonces la valoración equiponderada sería de unas 17 veces PER. Como os digo, tanto excluyendo esas empresas como con el S&P 500 equiponderado, las valoraciones pues sí que están más o menos en línea con la media histórica. Evidentemente tampoco vamos a subir a los ritmos que estamos subiendo ahora para siempre. En algún momento pues habrá alguna corrección y puede que esos sean buenos momentos para añadir posiciones a cartera. Tampoco es que sea divino ni mucho menos, pero de vez en cuando pues lo normal es que haya correcciones en el mercado, y como podéis ver en esta imagen, la máxima corrección en lo que llevamos de año ha sido únicamente del 2%. Fijaros cómo hay años anteriores en los que el mercado a lo mejor ha subido bastante durante el año, pero ha habido en algunos momentos que ha habido una corrección, igual ha caído un 8, un 10% desde máximos hasta ese mínimo, aunque luego el año cierre en positivo. Y esto pues este año todavía no lo hemos visto, pero tampoco sería descartable ver algo así en algún momento. Aquí ya sabéis que siempre hay que barajar diferentes escenarios. Las expectativas sobre el crecimiento de los beneficios por acción de las empresas del S&P 500 son bastante buenas. Aquí podéis ver cómo se espera que en el año 2024 el crecimiento sea del 11%, alcanzando $244, y para el año 2025 crezcan un 13%. Nos iríamos a niveles del entorno de los $276. Son crecimientos por encima de la media. Aquí en naranja podéis ver desde el año 2001 hasta el año 2022 cómo han crecido los EPS en el S&P 500. También tenéis datos, pues por ejemplo, de crecimiento de las ventas y de lo que hicieron en el año 2023. Lo que podéis ver es que la media es del 7,5% anualizado. Y aquí estamos hablando de crecimientos del 11 y el 13%. Es decir, que los crecimientos en los beneficios por acción de las empresas del S&P 500 para 2024 y 2025 se espera que sean bastante superiores al crecimiento promedio, o al menos si cogemos esa media del periodo 2001-2022. Las estimaciones sobre los márgenes de beneficio futuros son ahora mismo que se vayan a recuperar. Veis que han tenido una caída en los últimos trimestres, esto ya lo hemos ido comentando, y ahora lo que se estima es que se vayan a recuperar. Ya lo comentamos recientemente en un vídeo, así que no me voy a entretener mucho con esto, pero pues esto ayudará al crecimiento de beneficios de las empresas. Entonces, como veis, en el momento actual las estimaciones que tenemos son bastante buenas. Pasamos ahora a hablar de Europa, que también lo está haciendo espectacularmente bien, sobre todo en las últimas semanas. Pero antes me gustaría, como siempre, recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta para apoyar este pequeño canal y que poco a poco sigamos creciendo. Aquí os he puesto el rendimiento del Eurostoxx 50, que sería algo así como una recopilación con las 50 empresas más importantes que tenemos en Europa, de diferentes países. Pues bueno, el retorno que ha dado este índice en lo que vamos de año, lo que se ha revalorizado es un 12,64%, que está bastante bien. Sobre todo veis que a partir de febrero pues la subida está siendo bastante importante. Vamos a echar un ojo también a algunos otros índices, como por ejemplo el IBEX 35, que lo está haciendo bien. Lleva casi un 9% de subida en este año y únicamente vamos un trimestre, así que está bastante bien. Y como veis, pues sobre todo el mes de marzo ha sido muy bueno en el caso del IBEX 35. Otros índices europeos, como por ejemplo el CAC 40, pues también han tenido buenas subidas de casi un 9%, y el DAX alemán sube más de un 10% en lo que vamos de año. Muchas de estas bolsas, como por ejemplo el IBEX 35 ajustado por dividendos, están actualmente en máximos históricos. Y esto a mucha gente le llamará la atención, pero lo cierto es que ajustando el índice por dividendos, la bolsa española está en máximos históricos. Las estimaciones de crecimiento de beneficios en las empresas europeas pues se espera que aumenten un poquito, pero realmente los beneficios que sí que van a aumentar a mayores ritmos, y quizás ello esté relacionado lógicamente con que el mercado americano cotice a valoraciones más altas, son los beneficios de las empresas americanas. Por otro lado tenemos China, que también me llama la atención que los beneficios pues se estima que vayan a decrecer y están lejos de niveles máximos
de beneficio. La bolsa china es una bolsa que no para de caer desde hace unos años. De hecho, cotiza un 40% más abajo que hace 5 años aproximadamente, y lleva unos años muy malos. La valoración actual de China, aquí podéis ver que es de unas 9,3 veces PER, una valoración históricamente baja. La valoración actual del mercado europeo, tras todas estas subidas que hemos tenido, es de unas 14,7 veces PER, que más o menos sería en línea con la media histórica a la que suele cotizar este mercado. Quizás un poquito por encima, pero cotiza significativamente por debajo del mercado de Estados Unidos. También es cierto que en Europa históricamente se han pagado múltiplos un poco más bajos que en Estados Unidos, y bueno, la valoración, en mi opinión, pues no es para nada descabellada en Europa. De hecho, llevamos diciendo un montón de meses que en Europa había muchas oportunidades de inversión, y las valoraciones de muchos índices, como por ejemplo el de Italia, el de España, el de Reino Unido, cotizaban a valoraciones bastante bajas. Ahora han subido un montón y están a valoraciones pues más o menos en línea con lo que deberían cotizar. Incluso hay empresas que están baratas dentro de estos índices, porque recordad que esto simplemente es una valoración global del mercado. No quiere decir que en este mercado no haya cosas que estén más baratas. Evidentemente esto solo es una media. Y bueno, aquí os he puesto también algo más de información en la que podemos ver la valoración por PER de algunos mercados europeos. En este caso son índices MSCI. De Francia tenemos el primero, lo podéis ver en azul, y podéis ver también cómo ha venido cotizando en relación al PER forward en los últimos 30 años. Podéis ver que la valoración del mercado de Francia es de unas 14,7 veces. Tenemos el mercado alemán, que cotiza a un PER de unas 12,4 veces, a pesar de las subidas que ha estado teniendo. Lo podéis ver aquí en rojo. Italia es uno de los mercados de Europa que más barato está cotizando. También pues quizás por el tipo de empresas que hay allí. Aquí lo podéis ver, está únicamente a 9,3 veces PER. Y tenemos el mercado de España, que sería el MSCI Spain, que no es exactamente lo mismo que el IBEX, pero bueno, aquí estarían incluidas algunas de las empresas más importantes y nos puede dar una idea de la realidad del mercado. Estaría actualmente a 10,8 veces PER, aunque sí que es cierto que por ejemplo en España pues la composición de estos índices es más cíclica, ¿no? Hay mucho banco, por ejemplo, ese tipo de empresas pues suelen cotizar a valoraciones más bajas que otro tipo de negocios, y eso hace que el PER medio de estos índices pues históricamente haya sido más bajo. Pero bueno, aquí podéis ver que las valoraciones no son descabelladas a pesar de las subidas aquí en Europa. Bueno, pasamos ahora a comentar algo de información estadística que puede ser interesante. Esta me ha llamado bastante la atención y para mí pues tiene sentido que se produzca algo así. Históricamente, cuando se sube 2 trimestres consecutivos mucho, es decir, subimos un 10% más cada uno de esos trimestres, lo normal es que las subidas continúen de cara a los siguientes meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando sucede esto normalmente es que empieza a haber un periodo de recuperación, las cosas empiezan a mejorar y la bolsa pues empieza a animar. Muchas veces se parte de valoraciones bajas y entonces es normal que se prolonguen esas subidas. Esto, como podéis ver, se acaba de dar. En el trimestre anterior, el último trimestre del año 2023, tuvimos subidas del 11,2% y este trimestre hemos tenido subidas del 10,2% en el S&P 500. Es decir, que se cumple ese requisito, al igual que en todas estas fechas que tenéis aquí apuntadas, que son veces en las que ha habido 2 trimestres consecutivos con 10% más de subida. Normalmente, un trimestre después, el mercado está un poco por encima. Ha habido en algunos casos, como por ejemplo en el 75, que sí que ha habido corrección, pero lo normal es que suba un poco, un 0,4%. Es decir, el siguiente trimestre no suele ser muy fuerte. 2 trimestres después, la subida suele ser del 4,2% de media. Y un año después solemos estar en torno a un 12,3% por encima, con años en los que se ha subido bastante más. Y no ha habido ningún año en negativo en las veces que esto se ha dado, entonces es bastante interesante. Tampoco es que tengamos muchísimos datos, esto ha sucedido 7 veces desde el año 1950 y la vez que peor fue la cosa fue que se quedó en el mismo punto el mercado. El resto de años pues ya veis que subió bastante. También hay que tener en cuenta que estamos en año electoral y ningún presidente pues suele creer que el mercado se hunda en un año de elecciones, ¿no? Suelen sujetarlo en ese sentido. Entonces yo creo que eso también es algo a considerar. Bueno, acabamos de empezar el mes de abril y como siempre que suelo hacer un repaso de la situación del mercado, pues solemos comentar información estadística sobre ese mes. Abril históricamente suele ser un mes bastante bueno. De hecho, después de esta información os voy a compartir otra en la que vais a ver que históricamente suele ser el mejor mes. Depende un poco del periodo que cojas o el estudio que cojas, pero como os digo suele ser un mes bastante bueno. Y aquí podéis ver la media de lo que ha subido la bolsa en el mes de abril desde 1950, en los pasados 20 años, pasados 10 años, lo podéis ver.
y en momentos en los que hay año electoral. Y en todos los casos es positivo. Es menos positivo que la media cuando hay año electoral, pero aún así suele ser un mes bueno, que no está mal. Y con subidas en algunos años de en torno al 2%. Un 2% en un mes es bastante. Entonces, bueno, según información histórica suele ser un buen mes, ya que os traigo otro estudio. En este caso va desde 1964 hasta 2020, en el que vemos que abril es históricamente el mejor mes, con subidas en el 74% de los años, es decir, de cada 4 abriles que ha habido desde 1964 hasta 2020, 3 de cada 4 ha subido, y la subida es del 1,7%. Después los otros meses que suelen ser muy buenos suelen ser noviembre y diciembre, ya sabéis, el famoso rally de Navidad que muchas veces se produce. Y bueno, la verdad es que suelen funcionar bien estas estadísticas. Esto no quiere decir que obligatoriamente este abril vaya a ser bueno. A lo mejor de repente empieza a caer, pero históricamente sí que tenemos datos para poder decir que suele ser un buen mes. Y bueno, antes de finalizar el vídeo, ya sabéis que me gusta también consultar de vez en cuando pues algunos indicadores de sentimiento de mercado. Este tipo de indicadores son más bien para el corto plazo, no te dicen tanto de el largo plazo, pero bueno, igualmente creo que está bien echarles un ojo de vez en cuando. Por ejemplo, tenemos el índice de miedo y codicia que elabora la CNN, lo podéis consultar en su web gratuitamente, que en este caso nos marca niveles de 74 puntos. No estamos en niveles todavía de codicia extrema, pero sí que parece que está un poquito calentito el mercado. Y luego tenemos también otra encuesta que se realiza a los inversores cada semana, que es la encuesta AAI. Se usa, ya os digo, para medir el sentimiento de mercado, y veis que hay bastante gente que se ha vuelto alcista. Esto no es algo muy positivo, pero al final, si llevamos tanto tiempo subiendo, pues es normal, ¿no? Que la gente se vuelva optimista. Luego pues habrá una corrección, de repente, ¿no? Que corrijamos unas semanas y esto pues se volverá otra vez a niveles más normales. Entonces, bueno, según estos indicadores, que como os digo son más bien de corto plazo, me gustaría que hubiera algo más de gente que todavía es bajista. Pero bueno, al fin y al cabo, si las bolsas están venga a subir y estamos en máximos históricos y las expectativas son buenas, pues es normal que la gente se vuelva alcista. Tampoco influye mucho si tú vas a invertir de cara a 10 años, por ejemplo, o a 20 años. Pero bueno, sin más, esto es lo que quería contaros en el vídeo de hoy. Ya habéis visto, en Europa seguimos a valoraciones, en mi opinión, razonables todavía. En Estados Unidos la valoración sí que es un poco más alta, pero no tanto como puede parecer, porque hay que tener en cuenta que esas valoraciones estaban un poco infladas. Y en cuanto a las expectativas que hay sobre beneficios por acción y márgenes de beneficio de las empresas del SP500, pues son bastante buenas. Entonces es normal que el mercado se esté anticipando. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Os dejo por aquí abajo los últimos vídeos que he ido subiendo y nos vemos pronto con nuevo contenido.